Hola, hola, buenos días. Buenos días. El Señor Jesús los bendiga. A ver, ¿quién tenemos en esta mañana? Esta es la hermana Helen. Leonor Parra, buenos días. La hermana Gabriela. El hermano Gastoniani, buenos días. Eduardo Sancho, hola, hola. Rafael Peralta, el hermano Ben. Hermano Jairo Guzmán, hermana Yesenia. Eduardo Sancho, buenos días. A ver, ¿quién más está? Ana Yancy, hola Ana Yancy. La hermana Helen. Paulo Galde también está con nosotros en esta mañana, gracias al Señor. Bueno, agradecido con el Señor siempre porque nos permite tener estos tiempos maravillosos para que como iglesia entonces podamos compartir la vida de fe. El hermano Jairo Guzmán, buenos días. María Lucero Guerrero, hola María Lucero. Bien, hermanos, aquí estamos con la ayuda del Señor. Alejandro Alvarado también. Bueno, aquí vamos procurando entonces buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Mayra Vega, para que nosotros llenos del Espíritu Santo de Dios podamos entonces predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, que eso es como tal lo que nos debemos esforzar nosotros. A ver quién más está en esta mañana. A ver, María Teresa Patiño, hola, yo creo que ya la he saludado. Carito Rodríguez, hola Carito. Aquí estamos, bueno. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Patricia, buenos días. Josué, hola hermano Josué, buenos días. Mónica Artavia, buenos días. Bueno, aquí estamos con la ayuda del Señor, comenzando este tiempo que hemos entonces destinado el día lunes para hacer una pequeña enseñanza, hacer una pequeña entonces tener un tiempo de enseñanza, tener un tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Entonces vamos hoy a comenzar con esta palabra que encontramos aquí en el libro de los Romanos. Por favor, vamos al libro de los Romanos, capítulo 14. En el libro de los Romanos, capítulo 12. Vamos a buscar el libro de los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer esta porción que encontramos aquí en Romanos 12, que habla acerca de los deberes cristianos. Es importante, hermanos, que nosotros digamos como tal siempre estemos hablando, digamos, del Evangelio del Reino de los Cielos, estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, porque, digamos,
ese fue el ministerio que el Señor encomendó a la iglesia. El Señor nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, es el mandamiento del Señor para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que instruirnos más y cada vez mejor en este conocimiento para poder dar testimonio de nuestra fe. Para en el momento, hermanos, se los digo con todo el corazón. Bueno, buenos días, Hazel. Hola, Nina, también buenos días. En el momento que, digamos, sin pensar, sin que, en el momento que, digamos, así como que uno no está esperando, muchas veces las personas o alguien o por alguna causa, alguna razón, alguien nos pregunte por qué vivimos la vida de fe, o por qué usted cree en esto, o por qué usted cree en lo otro, o usted por qué entonces dice que es cristiano, o digamos, en el momento que usted en una conversación con una persona, la conversación lo lleve y el Señor lo ayude para que usted le pueda predicar el Evangelio a esa persona. Entonces la idea es uno estar preparado y no entonces de pronto desviarnos de lo que tenemos que hacer, o perder o no hacer lo que tenemos que hacer, mejor dicho. Se los digo porque, digamos, hace un tiempo atrás a una hermana de la iglesia, pues algo así le aconteció. Ella me comentaba en un día que estaba teniendo la conversación con una persona, y esa persona pues empezó a preguntarle acerca de por qué entonces, porque esa persona sabía que ella era cristiana. Entonces empezaron a charlar, a conversar ahí en un momento, y le preguntaba a ella, digamos, le preguntaba al Señor a ella por qué iba a la iglesia, que por qué se había convertido o era cristiana, porque según tengo entendido este señor practicaba otra religión o creía, digamos, sí, tenía otro tipo de creencia. Entonces, o practicaba una religión, mejor practicaba una religión. Entonces, esta persona le preguntaba que por qué era cristiana, que por qué creía y por qué decía que era cristiana, y que por qué entonces... Y la cosa fue que la hermana empezó a decirle el por qué creía, por qué era cristiana, pero lo que ella me decía después era que ella pues fue a hablar del diezmo y la ofrenda. El tipo le preguntaba acerca pues de por qué diezmaban, por qué ofrendaban, que por qué entonces los cristianos siempre era el diezmo y la ofrenda, que por qué a él no le parecía, en fin. Y entonces la hermana en esa conversación pues se fue por otro lado y no le predicó el Evangelio, no tuvo la fuerza, de pronto me dice ella, para predicarle el Evangelio, para anunciarle el Evangelio, para hablar del Evangelio. El problema fue que no lo hizo en su momento, y tiempo después a este señor que yo les estoy comentando, pues le dio COVID, y pues en el COVID no lo pudo, como tal, no lo pudo superar y murió. Entonces, digamos, la hermana pues me decía, no, pues imagínese, yo me siento mal, muy mal, porque tuve la oportunidad en su momento de predicarle el Evangelio y como tal no lo hice, no lo anuncié. Entonces, hermanos, pues la idea, como les digo, es nosotros procurar tener el mandamiento siempre presente en nuestra vida, en todo nuestro ser, para que en el momento que tengamos que y se nos dé la oportunidad, obedecer al mandamiento del Señor. El Señor Jesucristo nos dijo y nos mandó. Si quiere, bueno, antes de buscar en Romanos, vamos al Evangelio de
Lucas, para que antes de comenzar esta enseñanza de Romanos, de Marcos, perdón, vamos a Marcos, capítulo 16. Mejor veámoslo en Marcos 16. Marcos capítulo 16. Vamos a leer del versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces entonces, antes de comenzar esta enseñanza, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor prosperando este tiempo, dándonos palabra de vida eterna hoy a la iglesia, que podamos ser instruidos en esta verdad de Dios, para que con todo el corazón esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, esta palabra se convierta en mandamiento para nuestra vida, y con la ayuda y con la fuerza del Espíritu Santo de Dios nosotros podamos obedecer al mandamiento. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti, Padre de gloria, confesando que tú eres Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Padre eterno, hoy venimos ante ti, justificados no por nosotros mismos, no por nuestra propia obra justa o injusta. Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, Padre, que tu Hijo es el que tú enviaste al mundo, el que vino, el que vivió, murió, resucitó, y el que derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda la verdad. Ayúdanos, Dios mío, para que nosotros podamos ser instruidos, Señor, en la verdad. Ayúdanos, Dios de la gloria, para que nosotros podamos ser discípulos, Señor, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Úsanos con poder, ayúdanos, Padre, para que podamos predicar el Evangelio, Señor, para que las señales, prodigios y milagros nos acompañen en la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Padre nuestro, para que nosotros no nos quedemos callados, para que nosotros podamos anunciar la buena nueva salvación. Usa nuestras vidas con poder, Dios mío. Bendice tu iglesia, Padre. Prospéranos, Señor, en el nombre de Jesús. Prospera nuestra vida de fe, Padre. Obra en nuestras vidas, Padre. Obra en nosotros y a través de nosotros, Dios mío. Y en el nombre de Jesús oramos y en el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces, a ver qué más saludamos en esta hora, a ver qué más se ha conectado. La hermana Roxana, buenos días. Yesenia, creo que ya la he saludado. El hermano Alberto Borges. Bien. Entonces vemos aquí el Señor Jesucristo en el momento que Él ya resucitó, dando mandamiento a la iglesia. Aquí, si ustedes ven el título, ahí en Marcos capítulo 16, cuando comienza la porción de Marcos 16, habla acerca de la resurrección. Y en ese momento Jesucristo aparece a sus discípulos
y entonces les da mandamiento y les dice y les encomienda el mandamiento de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, como les comentaba, hermanos, pues nosotros a veces y muchas veces se nos puede dar la oportunidad de predicar el evangelio, pero entonces nos llenamos de pronto de temor o no estamos en lo que estamos. Muchas veces nos dejamos confundir, nos dejamos, digamos, o nos dejamos distraer y no hacemos lo que tenemos que hacer. Hola Marielita, mamita, buenos días, que el Señor la bendiga. Y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es predicar el evangelio, predicar el evangelio. Como yo les he tratado también y gracias al Señor hemos aprendido qué es el evangelio. El evangelio como tal es la buena nueva de salvación. El evangelio es donde entonces hoy los hombres, reconociendo esa nuestra condición de pecado y de maldad, arrepentidos podemos pedir hoy perdón y por medio de confesar a Jesucristo, el Hijo de Dios, confesar y manifestar e invocar el nombre de Jesús, hoy podemos, y por la obra del sacrificio del Hijo de Dios, hoy podemos recibir el perdón de nuestros pecados, que es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que hoy podemos recibir el perdón de nuestro pecado, de nuestros pecados. Entonces, muchas veces nosotros, como les digo, no tenemos de pronto clara esta verdad o nos da temor o nos pensamos que lo de nosotros es hablar de Dios o empezar a tratar de hacer que los demás crean en Dios, pero lo que con el entendimiento sabemos que es lo que hoy Dios está mandando, es que los hombres pidamos perdón por esa condición nuestra de pecado que tenemos, que hay en nuestra vida, y confesemos y creamos en su Hijo Jesucristo. Que nosotros como tal no podemos, digamos, obviar esta verdad de Dios, no podemos dejar de enseñar esta verdad de Dios, de predicar a Jesucristo, de predicar el Evangelio del reino de los cielos, de predicar la verdad de Dios acerca de que hoy por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podemos recibir el perdón de los pecados. Así como lo dice en el libro de los Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. ¿Eh? Hoy lo de nosotros, la iglesia, es predicar el nombre de Jesús, enseñar el nombre de Jesús, invocar y que las personas invoquen el nombre de Jesús. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ve? Si confesares con tu boca, tenemos y las personas tienen que, o tenemos que todos los hombres, invocar el nombre de Jesús, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Entonces es importante que primeramente nosotros, claro que sí, y las personas, todos invoquemos el nombre de Jesús. Hemos estudiado, hemos aprendido acerca del nombre de Jesús. El nombre de Jesús que significa Dios de salvación, Dios que salva. Entonces,
cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, reconocemos que el Padre envió al Hijo en propiciación a nuestro pecado y nos salvó de la condenación eterna a consecuencia del pecado. Entonces, hermanos, es importante tener esta verdad de Dios bien entendida para que nosotros en el momento que podamos y tengamos la oportunidad de predicarle a las personas, entonces lo hagamos de la manera conforme Dios nos lo ha enseñado por medio de su palabra, conforme el Señor nos lo ha enseñado a través de su ministerio. Entonces, a veces, como les digo, entonces, no teniendo claro este entendimiento, nos podemos enredar o podemos entonces caer en una mentira. Por ejemplo, hay una señora que tengo en un grupo y entonces que ella me compartía y me comentaba acerca de que pues a ella le ha costado mucho predicarle a la familia porque la familia, un familiar le decía, no, pero es que en las iglesias cristianas entonces hoy en día están pidiendo dinero a las personas, porque entonces las iglesias cristianas hacen cosas muy locas, hacen cosas que a él le piensan que eso no es así. Y entonces me decía esta señora que entonces a ella pues cuando él comenzaba a decirle todo eso, pues ella no sabía qué decirle, que no sabía qué hacer. Y entonces pues yo le decía a ella, le decía, no, pero es que usted no se ponga a debatir en temas que pues para nada es provechoso, sino esfuércese con todo el corazón de predicarle el Evangelio, de anunciarle el Evangelio, porque ese es el mandamiento del Señor para su iglesia, anunciar el Evangelio. Y entonces, porque digamos, muchas veces nos da temor o nos da miedo y muchas veces no lo hacemos, porque no lo estamos haciendo, porque también conforme hemos aprendido y el Señor nos ha enseñado, entonces nos falta, digamos, estar más llenos del Espíritu Santo, porque la Escritura nos enseña que para predicar el Evangelio es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Si quiere leamos entonces el versículo para que lo podamos ver. Aquí en la primera epístola de Pedro, miremos entonces primera epístola de Pedro, vamos a leer desde el versículo 10, primera epístola de Pedro, capítulo 1, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se los reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ven? Entonces, efectivamente, así como entonces a nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio por el Espíritu Santo,
nosotros, la iglesia, hoy predicamos el Evangelio por el Espíritu Santo. Cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Porque recordemos que el ministerio de predicar el Evangelio es para los hombres, los que participamos de carne y sangre. Los ángeles no tienen entonces este cuerpo de carne y de sangre, sino solamente los hombres que fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces digamos que para nosotros los hombres es un gran privilegio que nosotros hoy podamos anunciar el Evangelio. Es un gran privilegio que podamos anunciar el Evangelio por el Espíritu Santo, que él es el ministerio que entonces solamente los hombres podemos cumplir. El ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios, la predicación del Evangelio, por el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué es importante como iglesia participar, digamos, de estos tiempos? Digamos, de estar en las mañanas, día a día, estar entonces en el culto, estar entonces en el ayuno, participar de cada actividad que como iglesia tenemos, porque es importante. ¿Para qué es importante? Bueno, para que efectivamente busquemos la llenura del Espíritu Santo y podamos nosotros, en el momento que tengamos la oportunidad, como les he tratado de dar el ejemplo, en el momento que tengamos la oportunidad, con todo de nuevo, con toda fuerza, con toda la fuerza y con todo el poder del Espíritu Santo de Dios, podamos predicar el Evangelio y no nos quedemos callados. No dejemos de hacer lo que como iglesia tenemos que hacer, anunciar el Evangelio. Que nosotros, que los hombres confiesen y crean e invoquen el nombre de Jesús y crean que Jesucristo es el que el Padre envió al mundo, el que vino, el que vivió, murió, resucitó y el que derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Que no dejemos de no estar anunciando el Evangelio. Y pues para que, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo, lo anunció, que a menos que vieren señales y prodigios, de ningún modo van a creer. Por eso entonces la predicación del Evangelio entonces va acompañada con señales, milagros, prodigios por el Espíritu Santo. Porque entonces por eso allá cuando comenzamos la enseñanza, el Señor dijo, prediquen el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces el Señor dice, en mi nombre echarán demonios, hablarán en lenguas, tomarán en las manos serpientes, si beben cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entonces el Evangelio, por supuesto, va acompañado por medio de señales, prodigios y milagros, para que así entonces las personas puedan creer al Evangelio con no solamente de palabra, sino de poder por el Espíritu Santo. Miremos entonces aquí en la primera de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 4. Miremos qué dice Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 19 y 20. Primera de Corintios
capítulo 4, versículo 19 y 20, dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿cómo en nosotros se manifiestan cómo en nosotros y cómo a través de nosotros se manifiesta el poder de Dios? Por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿eh? Por medio de los que creemos, por medio de la iglesia donde obra y actúa el Espíritu Santo de Dios, por medio de los que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio de los que hemos nacido de nuevo, por medio de los que hemos recibido la unción del Espíritu Santo de Dios, por medio de los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Entonces son en los que actúa el poder de Dios por medio del poder de Dios, que es por la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios, predicar el Evangelio y que las señales y los prodigios nos acompañen en la predicación del Evangelio. Por eso allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando entonces el Señor le dice a los discípulos que van a recibir el Espíritu Santo, la promesa del Padre, entonces el Señor les dice: y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿eh? Y recibirán poder, no solamente poder para poder entonces poder predicar, sino poder también para que el poder de Dios, que las señales, prodigios y milagros nos acompañen en la predicación del Evangelio. Y lo leímos en la primera epístola de Pedro, que hoy anunciamos el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, para que esa predicación del Evangelio pueda ser eficaz. Está escrito también en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la obra del Espíritu Santo es convencer al hombre, convencer a las personas de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, también imagínense, o sea, todo lo que necesitamos para como iglesia llenos del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, poder predicar el Evangelio eficaz, porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Y el Espíritu Santo, y con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo, es que podemos, digamos, manifestar esas señales, esos prodigios, esos milagros, ¿sí? Con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios, no en la fuerza de nosotros, porque nosotros como tal no, sino es con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios, para que entonces esa predicación sea eficaz, sea conforme el Señor nos la encomendó, nos la mandó, y no entonces estemos, digamos, como les digo, temerosos en el momento que tengamos que anunciar y predicar el Evangelio del reino de Dios. Por eso, cuando en el momento que, digamos, hay una persona que nos quiera preguntar acerca, digamos, de que si usted cree en esto, que si usted practica esto, que la idolatría, que entonces, o cuando vienen a uno, en el momento, digamos, cuando vienen a uno
que le cuentan a uno una situación que están pasando, que están viviendo en su casa con sus hijos, que no pueden dormir, que digamos que ven que ven sombras, o que digamos que tienen un problema de salud, o porque entonces qué miedo por el COVID, o en fin, el tema que las personas, cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien, el tema que nos quieran, digamos, hablar, el tema que nos quieran decir, el tema que nos quieran, digamos, ellos acercarse a nosotros para compartir con nosotros, tenemos que siempre procurar ver con sabiduría, ¿sí? Con sabiduría tenemos que procurar entonces ver cómo, con la sabiduría que solamente el Señor nos da a la iglesia, cómo en ese momento poder predicarles el Evangelio, poder hablarles del Evangelio de Jesucristo, poder decirles la verdad de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Sí, tenemos que, como les digo, cuando estemos, donde estemos, en el momento que se nos dé la oportunidad, anunciar el Evangelio. Y no, como les decía, y trato de decir y sigo insistiendo, entonces empezar de pronto a hablar de otros temas, otras cosas, que no, que si será que los ídolos, que los de idolatría, que no la idolatría, que será que cuál es la iglesia, verdad, que cuál es la, que todo, que empecemos como a divagar en temas que para nada aprovecha, como les digo, sino que siempre nosotros sea predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que para que esa predicación sea eficaz es con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios, porque con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios predicamos el Evangelio, porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio, y por medio de estar llenos del Espíritu Santo, entonces las señales, los prodigios y los milagros nos acompañen en la predicación. Por eso entonces lo que también, siendo parte de lo que el Señor me tiene hoy hablando y compartiendo con ustedes, es lo que efectivamente vimos el día de ayer, acerca de que cuando conocimos, y el tema que como nacimos, y el tema que aprendimos el día de ayer es acerca de, entonces tomamos como referencia al Salmo 23, donde el Salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, el Señor es mi pastor, pero como ayer aprendimos, el Señor es mi pastor, pero hoy sabemos que hoy el que pastorea la iglesia del Señor es el Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios, es el que hoy nos da revelación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que hoy, entonces, por medio del Espíritu Santo de Dios, es el que hoy nos da mandamiento a la iglesia. Y es con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios que hoy la iglesia puede obedecer al mandamiento. Si quiere, así como Jesucristo, pero claro, sabemos que ese mandamiento lo recibimos desde el Señor, del Señor. Por eso nosotros lo que estudiamos en la Biblia es el Evangelio de Jesucristo, porque es la palabra del Señor, y con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios esa palabra es revelada, esa palabra se nos convierte en mandamiento, y es con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo que hoy nosotros podemos obedecer al mandamiento del Señor. Miremoslo, de lo que yo les estoy hablando, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice a partir del versículo 1. Dice, en el primer tratado, Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ve? Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces claramente aquí lo vemos como el Señor les dio mandamiento por el Espíritu Santo. Y el Señor les dice que dentro de pocos días van a recibir la promesa del Padre y que seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis testigos, o sea, llevarán el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo. Y con la ayuda del Señor, lo que aprendimos ayer es acerca de que el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, el Señor pastorea hoy su iglesia con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios, para que hoy la iglesia podamos entonces obedecer al mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que, como lo leímos, cosa de la cual los ángeles no pueden participar, solamente los hombres podemos anunciar el Evangelio del reino de los cielos. Entonces es grandioso, hermanos, saber esta gran verdad, tener conocimiento de esta verdad de Dios, para que nosotros no nos olvidemos de ese ministerio que el Señor a la iglesia nos encomendó, y para que de esta forma la iglesia, donde digamos en cuanto a la iglesia donde nos congregamos en este momento, la iglesia tenga un crecimiento natural, en cuanto a que las personas que se congreguen y vengan y se congreguen en la iglesia, entonces solamente vengan porque han escuchado, han creído y han entonces entendido el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que tengamos un crecimiento natural, pero no nos olvidemos que tengamos un crecimiento natural, que no sea entonces porque el mandamiento del Señor, claramente allá que cuando le comenzamos el culto, es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que obedezcan todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Entonces también hay que, como tal, enseñarles, y donde nosotros aprendemos acerca de todas las cosas que el Señor Jesucristo nos mandó es en la iglesia y a través de la iglesia. Por eso entonces los invitamos para que se congreguen en la iglesia, para que hagan parte de la iglesia, para que vivan la vida de fe con la iglesia.
y sean iglesia del Señor. ¿Ve? Y tengamos un crecimiento como iglesia, un crecimiento natural, no por, digamos, traer a las personas por hablarles de otras cosas que el Señor no mandó, sino los traigamos y vengan y se congreguen porque han entendido, han creído y han obedecido al Evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, hermanos, es importante nosotros tener este conocimiento claro para que, como les digo, no, digamos, como iglesia no nos quedemos callados, no dejemos de hacer lo que el Señor nos ha encomendado, sino que nosotros, con todo de nuevo, anunciemos el Evangelio del reino de Dios. Miremos aquí entonces cuando los discípulos comenzaron a hacer y a enseñar, miremos qué era lo que ellos entonces anunciaban y predicaban. Miremoslo aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Aquí dice entonces predicación del Evangelio en Samaria. Miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban anunciando el Evangelio. Entonces lo de nosotros siempre, hermanos, en medio de todo lo que en esta vida, digamos, de fe, lo de nosotros es siempre estar anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo ¿qué? Las señales que hacía. Entonces, ¿sí ve? No solamente las personas escuchaban el Evangelio, sino que veían que también las señales que hacía. Vamos a ver cuáles señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles eran las señales que hacían predicando el Evangelio? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, las señales, los prodigios acompañaban en la predicación del Evangelio a los apóstoles. ¿Ve? Y ese ministerio es el ministerio que hoy todavía entonces es para la iglesia del Señor. Es el ministerio que hoy cada uno de nosotros, con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios, tenemos que cumplir. Predicar el Evangelio por el Espíritu Santo, y que las señales, los prodigios y los milagros nos acompañen en la predicación del Evangelio, del reino de Dios. Pero como les digo, hermanos, para poder entonces nosotros poder hacerlo de la forma eficaz, conforme el Señor así nos lo mandó, nos encomendó, conforme al mandamiento del Señor, es importante, hermanos, participar de todos estos tiempos. En esos tiempos de que en la mañana tenemos el tiempo de la oración y de la palabra, participar de los ayunos, participar del culto, participar de cada actividad que como iglesia tenemos, porque es por medio de la iglesia y a través de la iglesia que hoy se manifiesta entonces el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros
leemos y oramos, lo que estamos buscando, hermanos, es la fuerza del poder y el poder del Espíritu Santo de Dios, porque está escrito en Timoteo, 1 Timoteo, que es a través de la lectura y la oración que somos santificados, que es por medio de la lectura y la oración que nos santificamos, o sea, que nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Leemos la Biblia porque la misma escritura dice que entonces en el libro de los Romanos, que es que leímos en el libro de los Romanos, dice que por la... Se me fue el versículo. Miremos en Romanos capítulo 10. Busquemos el versículo mejor en Romanos capítulo 10. Versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero es que igualmente, o sea, es que todo el ministerio hoy de Jesucristo, el Hijo de Dios, es por el Espíritu Santo de Dios, porque aquí acabamos de leer en el versículo, en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero sabemos que la palabra de Dios, para que hoy sea revelada a nuestro espíritu, para que la palabra de Dios hoy se nos revele y podamos tener el entendimiento, es a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que hoy revela la palabra de Dios, así como el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesucristo dice, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. ¿Ve? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo hoy es el que nos enseña, el que nos revela, el que nos recuerda la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he dicho, dice el Señor. Entonces, claro que sí, todos podemos, las personas pueden leer la Biblia, muchas personas pueden entonces tener la Biblia, muchas iglesias entonces también dicen que tienen la Biblia y leen la Biblia y buscan en la Biblia. Y puede ser que se sepan la Biblia muchas veces hasta de memoria. Pero si no actúa, si no hay revelación del Espíritu Santo de Dios, si cuando entonces no están llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces en el momento que tengan la oportunidad de predicar el Evangelio, si no están llenos del Espíritu Santo de Dios, en el momento que tengan la oportunidad de predicar el Evangelio, muchas veces no lo pueden hacer, porque lo leímos en Primera de Pedro, que hoy predicamos el Evangelio por el Espíritu Santo de Dios enviado del cielo. ¿Ve? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que hoy convence al hombre de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. ¿Ve? Nosotros ya, gracias al Señor, también hemos aprendido acerca de que entonces, ¿cuál es el pecado que hoy, después de Cristo, cuál es el pecado que hoy condena al hombre, que hoy tiene condenado al hombre? ¿Cuál es el pecado que hoy condena al hombre? El pecado que hoy tiene condenado al hombre es el que no ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el pecado que hoy está condenando a los hombres.
porque no han creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Ay, no, porque es que lo que hoy tiene condenado al hombre es el pecado de la incredulidad. Lo que hoy tiene condenado al hombre es entonces el hecho de que entonces las personas están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, que están haciendo las cosas abominables ante los ojos de Dios. Sí, pero recordemos que el hombre desde el principio pecó contra Dios. El hombre desde el principio desobedeció al mandamiento. Cuando Dios le dijo al hombre: de tu árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces el hombre en el principio, en el Edén, pecó contra Dios, desobedeció a Dios. Y dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces, hoy, después de Cristo, ¿qué es lo que hoy entonces está condenando a los hombres? Que como no se han arrepentido y no han confesado a Jesucristo, no han invocado el nombre de Jesús, si no lo han hecho, entonces tampoco han podido recibir el perdón de sus pecados. Porque todo aquel que confesara el nombre del Señor será salvo. Entonces hoy lo que está condenando al hombre es la incredulidad. ¿Cuál incredulidad? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que hoy está condenando a los seres humanos, a las personas. Y por eso cuando venga el Espíritu Santo, Juan 16, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. Entonces por eso el ministerio de la iglesia es la voluntad de Dios. El ministerio hoy que tenemos como iglesia es hacer la voluntad de Dios, porque está escrito que Dios entonces no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en la voluntad de Dios no está que los hombres se vayan a una condenación eterna por su pecado. En la voluntad de Dios entonces no está que los hombres se condenen, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso está en la voluntad de Dios. Por eso entonces la iglesia somos los que estamos predicando, o sea, las personas que predican el Evangelio, entonces son los que están haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y así como el Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40, el Señor Jesucristo dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Por eso entonces la voluntad de Dios es que hoy las personas arrepentidas confesen su pecado y su maldad y confiesen a su Hijo Jesucristo y reciban el perdón de sus pecados. Y entonces la iglesia que está en este sentir, la iglesia que está anunciando el Evangelio, y la iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y aquí, como lo dice la hermana Yesenia, entonces creí, por lo tanto hablé. Claro que sí. Cuando entonces yo creo al Evangelio, cuando yo tengo claro acerca del Evangelio, cuando yo entonces entendí el Evangelio, que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios hoy en su voluntad está establecido, que hoy los hombres confiesen a su Hijo. Entonces, cuando yo tengo claro la voluntad de Dios, pues, ¿qué es lo que yo hago? La voluntad de Dios. Y no entonces sigo como las personas hablando de lo que muchas veces entonces no saben o no entienden. Que entonces uno los escucha decir, no, entonces
que se acabe y vamos a hacer cadena de oración para que se acabe el coronavirus, porque entonces, pero que siempre entonces que aún así que se haga la voluntad de Dios, que se acabe el coronavirus o que, en fin. Y las personas quieren entonces que se haga la voluntad de Dios, pero siempre que se haga la voluntad de Dios, pero primero que se haga es mi voluntad. Y bueno, entonces como es mi voluntad, entonces también eso es como, a mí me parece que al hacer mi voluntad es también que se haga así mismo la voluntad de Dios. No, pero es que la voluntad de Dios ya está establecida por Dios. Y la voluntad de Dios es que los hombres arrepentidos reconozcamos esa nuestra condición de pecado y de maldad, pidamos perdón y confesemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por Jesucristo, por la fe que es en Él, en el nombre de Jesús, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es esa voluntad de Dios, el Señor se la encomendó a su iglesia. Y entonces, pero para que se pueda hacer la voluntad de Dios, es con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque al final es la voluntad de Dios, es la obra de Dios. Y para nosotros poder hacer la obra de Dios es por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros vivimos la vida de fe. Para eso es que nosotros tenemos todos estos tiempos. Para eso es que nosotros participamos de estos tiempos. Para eso es que nosotros nos congregamos. Para eso es que nosotros entonces tenemos el tiempo de oración y de lectura de la palabra. Para eso es que nosotros participamos de los ayunos. Para eso es que nosotros también entonces con todo el corazón procuramos estar haciendo lo que el Señor siempre nos manda y nos mandó, ¿sí? Para que cada vez podamos ser más llenos del Espíritu Santo de Dios por la obediencia, siempre la obediencia. La obediencia es lo que permite que el hombre sea lleno del Espíritu Santo de Dios, y por eso es que nosotros, todo lo que el Señor conforme nos habla y nos enseña, entonces nosotros procuramos con todo el corazón esa palabra ponerla por obra. Entonces aprendemos acerca del servicio a los santos, entonces servimos. Aprendemos acerca entonces de predicar, predicamos. Aprendemos acerca de congregar, nos congregamos. Aprendemos acerca de hacer discípulos, hacemos discípulos. Aprendemos acerca de entonces del ayuno y de la oración, entonces ayunamos. En su momento cuando entonces nos podíamos congregar o podíamos ir a la iglesia, o si estábamos todos en la iglesia, pues teníamos el tiempo de la vigilia y vigilábamos. Todo conforme el Señor nos lo ha anunciado, nos lo ha hablado, nos lo ha enseñado. Entonces, con todo el corazón, procuramos que lo que el Señor nos enseña, que el Señor nos habla, por medio de que esa palabra nos sea revelada y se nos convierta en mandamiento, esa palabra procuramos como iglesia ponerla por obra. Porque eso también, como el Señor ayer nos habló a la iglesia, que es importante siempre la palabra ponerla por obra. Siempre que el Señor habla a la iglesia, siempre que nos da mandamiento por el Espíritu Santo, porque recordemos que el que actúa en la iglesia hoy es el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios es el que hoy nos da mandamiento del Señor. Y ese mandamiento nosotros como iglesia debemos procurar, y procuramos siempre ponerlo por obra, porque el no obedecerlo, el no estar haciendo lo que el Señor nos manda, es lo que hoy es pecado. El no estar obedeciendo al Señor, el no estar haciendo la voluntad de Dios, el no estar haciendo lo que el Señor nos mandó.
como hace poco entonces lo aprendimos. Nosotros hoy no solamente pedimos perdón por nuestro pecado, perdón por nuestra maldad, no solamente nos arrepentimos porque digamos nos da ira o porque de pronto decimos una grosería o porque de pronto vemos o hicimos algo que no conviene, sino también hoy pedimos perdón porque no estamos obedeciendo al Señor. También le pedimos perdón porque no estamos predicando el Evangelio. También pedimos perdón porque no estamos echando fuera demonios, porque el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si no estamos echando fuera demonios, no estamos tampoco obedeciendo al Señor. Si no estamos entonces imponiendo manos sobre enfermos, si no lo estamos haciendo, no estamos obedeciendo al Señor. Si no estamos entonces, digamos, de mañana participando en los tiempos de la lectura y la oración, no estamos obedeciendo al Señor, porque ejemplo Él nos dio. Si no estamos sirviendo a los santos, entonces no estamos obedeciendo al Señor. Y si no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, no estamos obedeciendo al Señor. Y eso también es pecado. Dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces también tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Y recordar entonces, hermanos, que el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es cambiar de camino, cambiar de dirección. O sea, no lo estuve haciendo, ahora lo voy a hacer. No estoy sirviendo, ahora voy a servir. No estoy predicando, ahora voy a predicar. Entonces voy a leer más la Biblia, voy a orar más, voy entonces a participar cada vez más de la iglesia, con la iglesia, para poder ser lleno del Espíritu Santo y que la predicación sea eficaz. Voy a pedir oración por mí para que el Señor me use, para que el Señor me abra puerta, para que el Señor me permita ir y predicarle a esta persona por la cual yo estoy orando. Voy a pedirle oración porque dice en el libro de los Romanos, como dice aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, dice entonces en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán? Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, por eso nosotros en la mañana hemos aprendido hemos entendido que entonces es importante pedir oración para que el Señor nos use, nos abra esa puerta, nos permita ir y predicarle a una persona por la cual, como le digo, hemos estado orando, anunciarle el Evangelio. Entonces, arrepentimiento, como les digo, es no lo estoy haciendo, entonces ahora hacerlo. En el Antiguo Testamento, como Dios entonces nos muestra su palabra, cómo le daba la oportunidad al pueblo de Israel de que el pueblo recibía mandamiento. Cada vez que cuando el pueblo desobedecía al mandamiento, inmediatamente venía entonces todo lo que les venía encima, toda la situación, toda la circunstancia, toda la opresión de los otros pueblos, toda la persecución de los otros pueblos, todo lo que les venía, todo lo que les aconteció al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo, por eso Dios enviaba profetas, para que el pueblo se arrepintiera y comenzara a obedecer a Dios y se volviera
a su Dios. ¿Ve? A Dios. Entonces todo esto es sombra de hoy, la verdad. Todo esto, lo que les aconteció, está escrito como ejemplo para hoy nosotros. Todo a ellos les pasó, digamos, porque ellos tenían un pacto, era en la carne. Porque el pacto fue que ellos tenían que circuncidar el prepucio, era en la carne. Lo que está en ellos y todo lo que se le manifestó a ellos es en las cosas de la carne, y por medio de las cosas de la carne, entonces hoy podemos nosotros aprender todo acerca de lo espiritual, porque nosotros somos primeramente, tenemos una naturaleza carne, pero para que podamos entender las cosas espirituales, por eso Dios primero nos mostró por medio de las cosas de la carne. Entonces la desobediencia a la palabra de Dios era lo que venía sobre ellos, entonces todas las circunstancias, todas esas situaciones que la nación de Israel sufrió y sufre hasta el día de hoy, para que nosotros tengamos el ejemplo hoy en la verdad, que nosotros hoy tenemos es mandamiento para el Espíritu, por el Espíritu, para que nosotros, por la obediencia al mandamiento, por el Espíritu y para el Espíritu, podamos, por la obediencia, recibir bendición espiritual. Y conforme esté el Espíritu, hermanos, están todas las cosas. Están todas las cosas. Como yo les hemos aprendido y hemos hablado, porque muchas personas abandonan la vida de fe, porque muchas personas dejan de vivir la vida de fe. No, porque pastor, pasó el tiempo y no, nada, la circunstancia igual y peor cada vez y todo más terrible y más bien cada vez todo se me complica. Pero pastor, si yo iba cada 8 días a la iglesia, yo todos los domingos en la iglesia y yo siempre estaba en la iglesia, pero pastor, no entiendo qué pasa. Pero bueno, usted estaba en la iglesia y participó del culto, pero la palabra que el Señor a usted le hablaba y le encomendaba y usted el mandamiento que recibía por el Espíritu Santo de Dios, usted entonces estaba en esa obediencia y procuraba, y usted estaba sirviendo a los santos, estaba predicando el evangelio, estaba entonces participando de los tiempos de la iglesia en la oración de mañana, usted estaba con la iglesia. No, ahí sí no, pastor, ahí sí no, porque no, es que no. Si viera que entonces es que tengo tantas cosas, estoy tanta ocupación, tengo tantas circunstancias. ¿Ve? Así como la enseñanza que aprendimos hace el domingo antepasado, acerca de los hombres que querían seguir al Señor. Y entonces, Señor, te seguiré, pero primero déjeme que entierre a mi padre que acaba de morir. Señor, te seguiré, pero primero entonces deje que me despida de mi familia. Señor, te seguiré, pero primero déjeme que entonces ¿sí? Primero entonces tengo que, y primero esto, y primero lo otro. Señor, primero tengo que hacer esto y después lo voy a seguir. No. Ninguno que entonces que estemos tratando de poner primero antes que servir al Señor, entonces no es posible que podamos ser usados de parte del Señor. No podemos poner nada primero que el Señor, sino lo de nosotros es recibir el mandamiento del Señor revelado por el Espíritu Santo de Dios y que ese mandamiento nosotros lo pongamos por obra, porque la fe sin obras es muerta. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice allá en el libro de Santiago. ¿Ve? Entonces, efectivamente, hermanos, solamente es por la obediencia que nosotros podemos ver la mano del Señor en todas las cosas, en cuanto a nuestro ministerio, en la predicación, en cuanto a cómo estamos viviendo la vida de fe,
en cuanto a todo lo que para nuestra vida, todo para nuestra vida, como el Señor nos ayuda, el Señor prospera nuestro camino, el Señor tiene cuidado de todas las cosas, pero cuando estamos viviendo la vida de fe, podemos ver la mano del Señor, podemos ver la bendición de Dios, que es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Podemos ver siempre al Señor glorificándose en todas las cosas y no por el contrario, como les digo, creyendo que estamos haciendo o viviendo la vida de fe, pero resulta que no lo estamos haciendo conforme el Señor nos lo ha mandado y pues entonces no prosperamos en la vida de fe y también pues muchas veces las situaciones, las circunstancias se nos complican. Entonces vienen todas esas situaciones difíciles, todas esas, digamos, problemas, y entonces terminamos muchas veces quejándonos contra el Señor. Pero ¿cómo? Si es que yo estaba yendo a la iglesia, pero ¿cómo? Si es que yo estaba, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Si es que no están obedeciendo. ¿Ve? Entonces, hermanos, como les digo, no solamente tenemos que pedir perdón por las cosas de, digamos, en cuanto a los mandamientos de Dios que ya están inscritos en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que también tenemos que pedir perdón porque no estamos como tal obedeciendo al Señor. No estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. No estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, lo que el Señor nos encomendó. Así como nosotros vimos allá en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, como el Señor a la iglesia le da la gran comisión. Nos dio la gran comisión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos y bautizarlos y a enseñarles a que obedezcan todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Ve? A enseñarles que obedezcan. Pero entonces el enseñarles a obedecer, primero yo tengo que estar obedeciendo para enseñarles a obedecer. Entonces, por ejemplo, el Señor mandó acerca de el servicio. El Señor nos enseñó cuando entonces Él lavó, tomando la última cena con sus discípulos, el Señor lavó los pies a sus discípulos. Y Él nos dijo, porque ejemplo yo les he dado, para que como yo hice, ustedes también tienen que hacer. El Señor claramente nos dijo, mire, porque yo no he venido para servir, yo no vine para ser servido, sino para servir y por poner mi vida en rescate a muchos. ¿Ve? El Señor no vino para ser servido, sino para servir. Entonces el Señor Jesucristo ejemplo Él nos dio y Él dijo, como yo he hecho, ustedes también tienen que hacer. Entonces nos habló acerca de el servicio, de servir a los santos, de servir a la iglesia. El Señor nos habló acerca de esta verdad y el Señor nos encomendó, nos dijo que entonces que enseñáramos, que nosotros enseñemos todas las cosas y que ellos aprendan a obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, como por ejemplo, en este ejemplo, ¿cómo vamos a enseñarles a que sirvan si, por ejemplo, yo no estoy sirviendo? O sea, como que eso no tiene, eso como que, o no piensan ustedes que como que no tiene un poquito de razón. ¿Cómo yo voy a enseñar a que las personas sirvan? Porque es mandamiento del Señor que me dio de enseñar lo que el Señor me ha mandado. ¿Cómo yo voy a enseñar a que sirvan si yo primero no estoy sirviendo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo voy a decirle a las personas que prediquen si yo no estoy predicando? ¿Eh? Entonces, primero el ejemplo comienza por la casa. Primero cada uno de nosotros
tiene que estar dando ejemplo para poder con el ejemplo tener la autoridad de poder enseñarlo y poder entonces de enseñarlo conforme el Señor me lo enseñó, estar cumpliendo su mandamiento. Entonces, hermanos, el que nosotros vivamos esta vida de fe con toda potencia, eso es el propósito de nosotros como iglesia. Nosotros no estamos viviendo la vida de fe como, digamos, a veces uno lo ha escuchado, salvos siempre salvos. Y solamente entonces se están tratando de que crean en Jesucristo y que entonces vayan y canten y bailen y entonces tengan un tiempito de que conmuevan sus corazones y como que traten de buscar de Dios y ya. No, lo de nosotros es realmente que seamos una iglesia en la cual actúa y obra el Espíritu Santo de Dios. Que realmente entonces nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que el Señor nos use con poder, que las señales, los prodigios y los milagros nos acompañen en la predicación del Evangelio y que hagamos discípulos y que los discípulos hagan discípulos en el nombre de Jesús y que seamos una iglesia columna, como dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad, que seamos una iglesia gloriosa, que seamos la iglesia que el Señor anhela. Ese es el propósito de nosotros como iglesia, de que todos nosotros podamos vivir y vivamos esta vida de fe con toda potencia. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros realmente, nosotros como iglesia, lo podamos hacer. Así como está escrito aquí en el libro del Apocalipsis. Si quieren, miremos el libro del Apocalipsis, capítulo... espere que no llego. El libro del Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Miremos entonces el ejemplo de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro, la iglesia en Filadelfia. ¿Cuál es, digamos, qué es lo que el Señor está, digamos, exaltando de la iglesia allí en Filadelfia? Entonces miremos aquí el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es en la iglesia que el Señor anhela, la iglesia que el Señor espera, la iglesia que guarda su palabra y no ha negado su nombre. Y para poder guardar su palabra y que podamos confesar e invocar el nombre de Jesús, es porque hemos recibido el mandamiento del Señor por su Santo Espíritu, y por medio de su Santo Espíritu le estamos dando obediencia a este su mandamiento. Bueno, iglesia, entonces le damos gracias al Señor porque nos dio este tiempo en la mañana, agradecido con el Señor siempre por todas las cosas que Él nos permite vivir en esta vida de fe. Recordarles, hermanos, que entonces esta noche, con la ayuda del Señor, tenemos la oración a las 7, tenemos el estudio a las 7:30 de la noche, y pues entonces mañana hasta el día sábado, recordarles, hermanos, que tenemos el tiempo de lectura y de oración de 6 a 7 de la mañana. Igualmente el día miércoles, recordemos, hermanos, que tenemos la enseñanza, como el día viernes también la enseñanza. Y bueno, que el Señor nos ayude para que podamos vivir, seguir viviendo esta vida de fe con toda potencia. Vamos a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de la gloria, por tu verdad. Tu palabra es verdad, santifícanos en ella. Gracias, Dios mío, por darnos este tiempo, Señor, como iglesia, para poder hoy adquirir sabiduría, Señor. Gracias, Padre mío, por darnos el privilegio de hoy, esta mañana, poder escuchar tu voz. Gracias, Dios de la gloria, porque hoy, Señor, podemos invocar el nombre de Jesús. Gracias, te amo, Dios mío. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Padre, para que lo que por gracia nosotros podamos recibir, por gracia podamos compartir con otras personas. Ábrenos puerta eficaz, Padre mío, para poder predicar y enseñar el Evangelio del reino de los cielos. Bendice la iglesia, úsala con poder, Dios mío. A tu gracia, a tu buena voluntad encomendamos nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Oramos así como nuestro Señor Jesucristo, Él también nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces espero que tengan todos ustedes un muy buen día. Y bueno, con la ayuda del Señor, entonces nos vemos esta noche a las 7:30. El Señor Jesús los bendiga, que tengan buen día. Chao, chao.